En el Evangelio de Juan tenemos algo muy interesante. Voy a leer aquí el capítulo 6 y este capítulo necesitamos leerlo todo completo, porque si no lo leemos todo completo, no vamos nosotros a saber la importancia que hay aquí dentro, y es una revelación de la palabra de Dios para poder entenderla todo y no tener nada más un versículo o dos, tres versículos y sacar una predicación. Necesitamos nosotros ver aquí todo el capítulo. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía solo para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Bueno, aquí vemos nosotros que el Señor Jesús, después de que del otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, dice aquí que le seguía una gran multitud, porque le veían que las señales que hacían en los enfermos. Él hacía muchas señales y sanaba a muchos enfermos y multitudes. Entonces aquí los discípulos también, ellos eran testigos de de estas señales, de estos milagros que él hacía. Y entonces aquí, cuando llega él acá, ya llega del otro lado y llega a donde hay una gran multitud que le seguían. Entonces el Señor Jesús dice aquí: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: esa multitud que había visto sus señales, sus milagros, entonces aquí nuevamente lo siguen juntamente con los discípulos. Y el Señor Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice el versículo 6 que esto le dijo, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor Jesús, él sabía lo que había de hacer, pero le dijo a Felipe: ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a esta multitud? Entonces Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. Bueno, aquí vemos que no fue la contestación que el Señor esperaba de Felipe, porque Felipe, él había sido testigo de los milagros que él venía haciendo, que sanaba a los enfermos. Y entonces, pues aquí, Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí Felipe claramente dice el Señor que le decía para probarle. Entonces aquí Felipe salió reprobado. Salió reprobado con la contestación que él estaba dando al Señor Jesús. El Señor Jesús estaba probando su fe. Y después también contestó otro discípulo, que era Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dijo:
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Andrés, aquí igualmente que Felipe, salió reprobado en la fe, porque ellos tenían que haberle contestado, después de haber presenciado sus señales, sus milagros, tenían que haberle dicho igual, así como el Señor Jesús, él los estaba probando. Dice aquí, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe y Andrés tuvieron que haberle dicho, Señor, tú lo sabes todo. En una ocasión Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Entonces ellos tenían que haberle dicho, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú lo sabes todo. Y eso es lo que debemos nosotros de hacer ahora. Y es un mensaje para nosotros, para que nosotros contestemos igual de esta manera. Después de haber presenciado así el milagro de la salvación, su hermoso evangelio, y lo que el Señor así ha hecho por nosotros. Pero uno de los mayores milagros es la salvación. Que un hombre vaya al infierno y que de las puertas del infierno el Señor así lo saque. Ese es el mayor de los milagros. Así un pecador así que va al infierno, que ya está muerto, el Señor lo revive y le da vida. Ese es el mayor de los milagros. Si nosotros presenciamos en nuestra vida así la salvación, es el mayor de los milagros y debemos de contestarle así cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una enfermedad o cuando tenemos un problema. Necesitamos nosotros decirle al Señor, Señor, tú sabes lo que tienes que hacer. Y no dudar que nosotros digamos, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Este problema es muy difícil. Ahora no tengo yo esperanza, sí, porque lo que tengo ahora es muy difícil. Pero simplemente debemos de contestarle y decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes lo que tienes que hacer, Señor. Esa es la fe que el Señor requiere de nosotros. Esa es una fe que nos ha dado el Señor, una fe preciosa, así como Él es precioso, nos ha dado una fe. Y nos ha dado también un evangelio, un precioso evangelio, diseñado por el Señor, por Dios. Un evangelio así que en orden, un evangelio que no le falta nada, un evangelio que no está a la mitad, un evangelio que está completo y que lo ha completado con el agua, la sangre y el espíritu. Porque así lo dice Primera de Juan 5:8, que 3 dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y que estos 3 son uno y los 3 concuerdan. Este es el evangelio, de esto está formado, de agua, sangre y espíritu. El evangelio diseñado por Dios, que también Él diseñó un tabernáculo y le dijo a Moisés, mira, hazlo conforme el diseño que te voy a mostrar. Y él tenía que hacerlo conforme el Señor le había ordenado, y así tenía que ser el tabernáculo. Ahora nos ha dado un hermoso evangelio de salvación, igual como el tabernáculo, que ahí sacrificaban animales para el perdón de sus pecados. Ahora nos ha dado un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ha diseñado un evangelio que es espiritual, que es para que nosotros recibamos este hermoso evangelio y estemos nosotros completos. El evangelio de agua, sangre y espíritu está formado por Dios y nosotros podemos encontrarlo en los evangelios. Le dijo a este Nicodemo, mira, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo de agua y espíritu. Y el que no naciere de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios ni entrar en él.
ahí está la salvación y el arrebatamiento de la iglesia. Entonces nosotros debemos decirle, Señor, tú sabes todo, tú sabes qué hacer. Y nosotros debemos declarar con fe que es verdad, que es cierto. Nuestra declaración de fe es que Él vino de agua por un bautismo y vino de sangre por una muerte de cruz y su sangre. Y vino de espíritu, que es la resurrección. Y nos vino a dar un evangelio que nos da un nuevo nacimiento, nos hace una nueva criatura. Nosotros necesitamos recibir este evangelio por fe, declarar cuál es nuestra demostración o cuál es nuestra declaración de fe. Es que el Señor vino de agua, sangre y espíritu. Y así lo dice la carta, primera carta del apóstol Juan, lo dice claramente. Aquí, cómo el Señor vino y a qué vino, a qué Dios lo mandó. Dice aquí, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y este es Jesucristo que vino mediante agua, sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Si lo seguimos con esos pasos, vamos a tener un Evangelio completo. Vamos a tener un Evangelio que no va a estar a la mitad. No va a estar no vamos a tener un Evangelio que hecho por hombres, porque se predica un evangelio que es sacado de las cabezas de los hombres y no es de acuerdo con el diseño con que Dios así preparó o prepara Él toda su obra. Él preparó una obra perfecta, un evangelio que no le falta nada, un evangelio que no es abstracto, un evangelio que es espiritual. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que nos muestre el verdadero evangelio o buscarlo. Señor, enséñame cuál es el verdadero evangelio. Porque unos predican una cosa, otros predican otra cosa. Y en el cristianismo hay diferentes denominaciones y diferentes opiniones así de un evangelio, así que los testigos de Jehová hacen uno, lo que los adventistas otro, que los bautistas otro, que los pentecostales otro, que los presbiterianos otro. ¿Quién es el que tiene la verdad? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Está aquí en la Biblia. Está aquí en la Biblia y necesitamos pedírselo al Señor para que Él nos revele este evangelio. Romanos 1:17 dice, el evangelio dice que es revelado y que el evangelio de la justicia de Dios es revelado por fe y en fe. Así, por lo tanto, el justo vivirá por la fe. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.